Por ejemplo, ahora vamos a tomar contacto con Humberto Toro, delegado presidencial en Arauco. Delegado, buenas noticias, se podría considerar así tras lo que fue esta ya declaración de alerta amarilla, se baja de alerta roja. ¿Cómo está la situación allá en Arauco? Buenas noches, Matías. Sí, efectivamente la provincia de Arauco logró resistir bien esta lluvia y esta alerta roja que tuvimos respecto a las crecidas fundamentalmente de los ríos. Recordemos que más allá de la lluvia, que en el caso de acá tuvo promedio 100 milímetros aproximadamente, en particular Cunailagua, que se transformó en la segunda comuna con más agua recibida, era fundamentalmente no las aguas que traen los cauces de los ríos, producto de que la cordillera llovió mucho y por lo tanto había poca nieve, por lo tanto el mayor riesgo que teníamos era precisamente las aguas que iban a escurrir de la cordillera a nuestros distintos afluentes y tener la capacidad de si efectivamente esos afluentes iban a tener la resistencia de tal manera que no se generaran las inundaciones que tuvimos en el transcurso del año pasado. Pero como tú bien lo señalas, en el día de hoy, mientras nos encontramos precisamente en una reunión, junto con la alcaldesa, varios servicios públicos, las empresas, etcétera, estuvimos allá en Arauco, precisamente en el sector en el cual teníamos mayores riesgos, digamos que se nos generara lluvias como fue, inundaciones como fue el año pasado, que fue Pichilo, precisamente estando en reuniones cuando ya se bajó la alerta roja, alerta amarilla. Y podemos decir que no tuvimos, en este caso en la provincia de Arauco, inundaciones ni viviendas, digamos, anegadas, que fue lo que mayor preocupación teníamos. Delegado, ¿cuál es la situación de los albergues? Ayer tomábamos contacto juntamente con la alcaldesa de Arauco, Carampangue, quien nos mencionó que en ese momento estaba dentro de un albergue. ¿Cuál es la situación actualmente con respecto a ese tema? Sí, efectivamente lo que pasa es que la entrevista que daba la alcaldesa, la señora alcaldesa, estaba relacionada que efectivamente estaba en ese momento, antes que se realizara un COVID, en un albergue, que precisamente era el caso, por ejemplo, del colegio, la escuela que quedaba en Pichilo, que estaba allí habilitada con cama, con calefactores, alimentación, etcétera. Pero, como te señalo, no fue necesario generar albergue producto, digamos, de inundaciones. Lo que sí tuvimos fue 6 personas que se sacaron fundamentalmente no porque hayan estado negadas a sus casas o se hayan inundado, sino fundamentalmente porque quedaron aisladas y por tanto a esas personas se les trasladó y se les dejó en un lugar seguro de tal manera que entonces no tuviéramos riesgo respecto, digamos, a que se les inundara la vivienda producto que estaban aislados. No, en el lugar donde estaban, las casas no estaban inundadas, pero lamentablemente como había corrido mucha agua por los ríos en particular, y por los afluentes habían quedado, digamos, ¿no es cierto?, aisladas de terreno más seco y por tanto se tomó la decisión de a esas 6 personas sacarlas. A eso se refería la alcaldesa. Delegado, y también consultarle por el tema del estado de los caminos, sobre todo en aquellos lugares que tienen cierto índice de ruralidad, caminos de tierra, obviamente ahí no solamente conlleva el tema de la lluvia, sino que también la accesibilidad. ¿Cómo está también el trabajo al respecto en ese tema? Recordemos también que esto ya se viene planificando desde hace harto tiempo atrás. Sí, ahí, a ver, han habido 3 cosas. En el caso de en la provincia de Arauco se está trabajando fuertemente junto con el Ministerio de Obras Públicas en caminos en la provincia de Arauco, no solamente en el caso de Arauco, sino fundamentalmente en los sectores rurales como Tirúa, Contulbo, Cañete. Ahí están empresas trabajando después que se licitó, estamos sobre 30.000 millones de inversión en la recuperación de caminos y por lo tanto estábamos trabajando lo más apurado posible de tal manera que no nos pidan ayuda. Lamentablemente en algunos, como en el caso de Pocuno, mientras se estaba realizando el trabajo, ¿no?, y las lluvias generaron un poco de inestabilidad en el material que se estaba usando. Eso lo estamos realizando la próxima semana junto con Obras Públicas, de tal manera de mejorar esas condiciones. Pero estamos trabajando mucho a partir del año pasado, ¿no es cierto?, en generar, ¿no?, las condiciones para que la gente pueda vivir mucho mejor y por tanto tenga camino en mejores condiciones y no tengamos barro. Y por otro lado, que también es relevante señalar, es que a partir de la experiencia del año pasado, la Dirección de Obras Hidráulicas instaló 3 estaciones fluviométricas que permiten medir exactamente la cantidad de agua que empieza, ¿no?, a conducirse por los afluentes. En particular, por ejemplo, en el día de ayer se levantó una alerta que generó a través de los teléfonos, ¿no es cierto?, que las personas tenían que evacuar. ¿Por qué ocurrió eso? Porque precisamente ese monitoreo que se está haciendo con estas estaciones fluviométricas señalaba que de acuerdo a la cantidad de agua que estaba cayendo en ese momento, tanto como lluvia, como el agua que venía conduciéndose de la cordillera,
podíamos medir las estaciones que en una hora más, en ese momento, si la cantidad de agua seguía así, íbamos a tener inundaciones en ciertos sectores y por lo tanto se levantó la alerta para que la gente evacuara. Eso fue muy importante porque nos permite prever, ¿no es cierto?, con un tiempo anticipado para evitar alguna situación compleja. Ayer tuvimos sí la suerte que la lluvia que se está generando bajó su intensidad, los afluentes también bajaron, por lo tanto no se alcanzó a llegar, ¿no es cierto?, a que desbordara los ríos en los lugares. Pero ya esa particularidad, esa información que estamos teniendo, creemos que es muy importante porque prevé, ¿no es cierto?, situaciones complejas en el territorio. Delegado, para ir finalizando ya nuestra entrevista, consultarle acerca de lo que ha sido el trabajo con los municipios. ¿Cómo está ahí, obviamente, la coordinación? Recordemos que ya tenemos el antecedente de los dos fenómenos meteorológicos que se manifestaron en el pasado año y que justamente también generaron algunos inconvenientes. ¿Cómo ha estado también la planificación para lo que va a ser ya este invierno? Recordemos que aún estamos en otoño. Sí, ahí nosotros queremos felicitar el trabajo coordinado que se está haciendo con la municipalidad. La verdad es que las municipalidades, a partir de lo que fue el año pasado, han trabajado muy fuertemente en el tema de prever, ¿no es cierto?, las emergencias. En particular, los incendios el año pasado, recordemos que la provincia de Arauco tuvo un comportamiento sumamente positivo. La región lo tuvo a partir de ese trabajo. Y también nosotros nos preparamos para el invierno sabiendo que tenemos dificultad. Y ahí el trabajo con los alcaldes, con los municipios, los encargados de emergencia ha sido sumamente óptima. Curanilahue recibió una cantidad de agua mayor en su río. Recordemos que el río Curanilahue no solamente conduce a la comuna de Curanilahue, sino que el río Curanilahue además su afluente va hacia el río Carampangue, y junto con el río Carampangue, que está en Arauco, se junta con el río Lía y con otro río, por lo tanto descarga la sumatoria de esos ríos. Hubo un comportamiento bueno y eso es porque las municipalidades también estuvieron en la limpieza. La Dirección de Obras Hidráulicas trabajó en algunos casos, ¿no es cierto?, en la conducción de las aguas y se hicieron ahí espacios, digamos, para poder controlar esas aguas, se colocaron murallas para que efectivamente no con enrocado, que se le llama, para que poder conducir las aguas. Por lo tanto, ese trabajo con la municipalidad, nosotros queremos felicitar a los alcaldes, a los equipos de emergencia de cada una de las municipalidades, porque efectivamente ayer pudimos dar una muestra de que podemos resistir o a lo menos actuar con mucha premura y a lo menos también si ocurren inundaciones, porque la naturaleza no la podemos impedir en su frente, creo que estamos preparados por lo menos de manera colectiva para enfrentar muy coordinadamente las situaciones complejas que podamos vivir, en particular la próxima semana que se espera bastante lluvia entre el día lunes y martes en particular. Muchas gracias, delegado, por este contacto. Claro, recordarle a la gente que ha bajado un poco la intensidad durante la jornada de hoy, pero en los próximos días puede que retome. Va a haber harta cantidad de agua que va a caer y sobre todo con isoterma alta, y obviamente se mantiene la alerta para aquellos sectores aledaños a los ríos. Delegado, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ti, Matías. Un abrazo.